Bona vesprada, moltíssimes gràcies a totes per l'assistència, gràcies també a la Fira del Llibre per acollir esta xerrada i per haver fet possible que puga vindre Betlem Habub. I bé, simplement vaig a presentar-la. Jo soc Estela, soc membre de l'Assemblea de BDS País Valencià. Per a qui no ens conega, BDS són les sigles de boicot, desinversions i sancions a Israel. Som part d'un moviment internacional, però treballem en assemblees locals. Formem part de l'Assemblea del País Valencià, però estem organitzades ara sí a la ciutat d'Alacant i pobles del voltant. Estem amb companyes d'Alcoi, estem en Castalla, estem en Sacs, en Crevillent, etc. En Elx també. Bé, que no només estem centrades en la ciutat d'Alacant, però sí que és de veres que les activitats majoritàriament que estem organitzant són a nivell de ciutat d'Alacant. Estem fent concentracions, manifestacions, presentacions de llibres, xerrades, seminaris, etc. Si no ens coneixeu o voleu seguir-nos, tenim un grup de WhatsApp on compartim totes les activitats que fem i també tenim Instagram, Facebook, etc. a nivell de BDS País Valencià, que inclouen les convocatòries de València, Castelló i també d'Alacant. Jo crec que després de la xerrada de Belén, que és lo interessant d'avui, podem parlar un poquet d'aquesta ferramenta de BDS, què és el que podem fer des d'ací, de quina forma podem solidaritzar-nos des del País Valencià amb Palestina i bueno, això, si ens queda un ratet, crec que després podem parlar un poquet. Betlem també forma part de l'Assemblea de BDS de Granada, així que ens podem nutrir també de les coses, experiències que estan fent elles i de les nostres que fem per ací. No res, Betlem Habub Martos ha vingut des de Granada per a parlar-nos sobre internacionalisme i solidaritat amb les dones palestines. Ella és activista andalusa i també palestina, és personal docent d'investigadora en formació al Departament d'Antropologia Social de la Universitat de Granada, on està realitzant el doctorat d'Estudis de les Dones i Gènere. Les seues àrees d'investigació inclouen qüestions relacionades amb dones, identitat i refugi al voltant, com he dit, de la qüestió palestina, i recentment ha publicat una investigació que s'anomena Història digital i la qüestió de Palestina, construint ferramentes per a combatre el memoricidi. Bé, també és activista, òbviament, pels drets del poble palestí, com estava dient, forma part de BDS Granada i també d'Al-Yudur, que és una organització de joventut palestina a l'estat espanyol. No res, que ens conte ja un poquet i després deixarem uns minuts, 15-20 minutets per a preguntes o, com he dit, si voleu que parlem un poquet més sobre la ferramenta de BDS. No res, gràcies a totes, gràcies per generar un espai més on poder seguir parlant de Palestina i gràcies també que s'hagi facilitat poder portar a una dona palestina que ens puga contar de primera mà, no, les experiències. Òbviament ella no parla en nom de tot el poble palestí, però sí que va parlar-nos sobre la diversitat que contempla el poble palestí, no? I no sempre tenim l'oportunitat d'escoltar a les pròpies persones palestines parlar sobre elles mateixes i intentar allunyar-nos un poc de parlar en nom de o ocupar espais que no ens pertanyen, no? Des dels privilegis o la blanquitud. No res, moltes gràcies, Belén, per vindre, és un plaer tenir-te. Bueno, ¿se escucha bien? O, no sé. ¿Cuál es? Igual hay que acercar eso un poquito más. Así. A ver. Perfecto. Vale. Bueno, igual ahora se me escucha mejor. Gracias, Estela, por la presentación. Gracias al colectivo, ¿no? que ha hecho posible también, ¿no? que esté aquí y por la invitación, por supuesto. Creo que Estela ha hecho una presentación muy completa. Os animo a que participéis en el BDS País Valencià, ¿no? Aquí en Alicante también, y me disculpo por no hablar valenciano, lo siento, aprenderé. Es una de las cosas que creo que una inmersión lingüística viniendo aquí un par de meses posiblemente podremos mejorarlo. Yo creo que el BDS es una herramienta muy importante, ¿no? para este contexto que habitamos.
Y hablo de habitar porque, bueno, creo que desde donde me sitúo, ¿no? Desde una antropología feminista, que dentro de los estudios de la antropología crítica y en el departamento en el que estoy, pues bueno, es muy importante situarse, es muy importante, ¿no? Hablar desde esa honestidad intelectual, hablar desde dónde venimos y, bueno, yo creo que es importante también pues entender que vengo de una familia que es una familia mixta. Soy una persona que me gusta, bueno, denominarme como una persona híbrida, granaíno-palestina, abrazando pues, bueno, todo lo bueno que tiene y que tiene, ¿no? Esta diversidad y por supuesto pues entendiendo, ¿no? que al fin y al cabo he nacido también en Granada, esto me habita y habita, ¿no? Y hace de mí la persona que soy hoy. Desde siempre, ¿no? Cuando al principio no entendía muy bien, desde pequeñita, cuando la gente me preguntaba por mi apellido, de dónde eres, yo siempre pues decía que era árabe, ¿no? Pues una niña con 5 añitos pues decía, bueno, pues mi apellido es árabe, y mi padre me decía, no somos árabes, nosotras somos personas palestinas. Y creo que es muy importante, yo creo que desde ese momento yo ya entendía un poco lo que significaba ser una persona palestina, ¿no? Y todo lo que nos atraviesa, y también entendiéndolo como una cuestión muy política, entendiendo que al fin y al cabo no renegamos de lo que puede ser ese panarabismo y de lo que puede ser ese arabismo, ¿no? Pero que al fin y al cabo cada país, ¿no? Producto de esa colonización, pues ha tenido diferentes situaciones históricas coloniales que le ha atravesado, y en particular pues Palestina vive una situación muy concreta, porque bueno, el resto de las regiones dentro, bueno, el resto de los países de la región pues han conseguido en mayor o menor medida una independencia de esos poderes coloniales, pero Palestina, después de 76 años de colonización sionista y anteriormente, ¿no? Con esa colonización de esos brutales, ¿no? Procesos de colonización, tanto en este caso del sultanato otomano como posteriormente del mandato británico, pues todavía no ha conseguido, ¿no? esa libertad, esa liberación. Hablamos en muchas ocasiones de una Palestina libre del río al mar, pero también hasta el momento hay zonas que todavía también Israel como potencia ocupante, y esto también cada vez que hablo lo quiero dejar claro, cuando hablo de Israel es no algo más que una potencia ocupante en su totalidad. Por eso también tenemos que empezar a hablar, ¿no? de esa radicalidad de entender que la colonización es principalmente el mayor de los problemas y la raíz, ¿no? del problema, y que en este caso una potencia colonial pues no puede habitar en el corazón del levante mediterráneo, ¿no? Para que podamos entender que toda la región es libre, no se puede entender hasta la caída de esta potencia colonial y todos los tentáculos, ¿no? que la sostienen, que son de nuevo pues otras potencias coloniales. Por tanto, me sitúo como mujer palestina, mujer granaína, como también dentro de esa colonialidad, ¿no? De esa colonialidad del saber, que al final esto lo decía mucho Edward Said, que es un académico palestino, que decía que al final los seres y los saberes son construidos totalmente, no de forma arbitraria, sino de una forma muy intencionada, ¿no? Por así decirlo, y al final tenemos que intentar deconstruir, ¿no? Toda esas formas, ¿no? que vemos, ¿no? Cómo se han construido los saberes, y que no solamente esos saberes no habitan aquí, ¿no? desde esta parte, desde estos sures globales, que también pueden considerarse sures, sino también en la propia Palestina, después de tantas décadas de colonización, al fin y al cabo, pues también los saberes que hemos visto, ¿no? Que se enseñan por esas potencias coloniales, pues también son muy blancos, ¿no? Donde aprendemos más sobre la Primera o la Segunda Guerra Mundial que
de lo que realmente es Palestina, de la propia historia de Palestina y por qué llamamos Palestina Palestina. Y por eso, volviendo un poco, ¿no?, cómo me sitúo, por qué articulo las palabras o sea, por qué escojo las palabras que escojo, por qué articulo de esta forma, ¿no?, mi narrativa y esta charla, creo que tiene mucho que ver con ese conocimiento situado, con esa narrativa hegemónica, para intentar derribarla, esa narrativa hegemónica, y entender que no solamente una Palestina libre del río al mar, sino toda una región libre de sionismo, ¿no?, porque antes no existía la Palestina histórica como tal, como un Estado, porque los Estados-nación también son muy recientes y también son productos al final que intentan, ¿no?, desde esta parte del mundo imponer a otras partes, donde generalmente se puede entender de diferentes maneras, ¿no?, lo que pueda ser un Estado-nación. Y por eso también en el mundo árabe se habla mucho de umma, ¿no?, la umma, la comunidad, también la comunidad islámica, pero también otras muchas comunidades que hay muchas más conexiones entre sí, ¿no? Y que antes, pues, en algún momento también de la historia se llamaba toda esa región del Levante Mediterráneo, pues la Gran Siria, y bueno, lo que tenemos ahora mismo es esta división, ¿no?, de estados, pues ha sido hecha un poco a escuadra y cartabón por esos procesos coloniales que han habitado, pues, esas regiones. Creo que es una decisión muy política y feminista también, y dentro de lo que es la propia academia. La academia es ¿no?, muchas veces difícil, ¿no?, de situar el feminismo, pero creo que la antropología, que llevo, pues, varios años, no soy antropóloga de formación, pero sí que he habitado la antropología desde hace unos años, y he aprendido mucho, ¿no?, y he aprendido, pues eso, ¿no?, que este conocimiento a través también de las teorías decoloniales, pues, que es situado, y que la objetividad realmente no existe, y los ecos tampoco. Al final, nuestras experiencias tienen que formar parte también de esta academia, de la forma de producir conocimiento y también de la forma en la que tenemos que deconstruirnos, ¿no?, porque yo siempre digo, estoy en continuo aprendizaje y en continuo proceso de deconstrucción, ¿no? Creo que todas y todos tenemos y necesitamos asumir, ¿no?, de esa idea, ¿no?, de deconstrucción, y por supuesto, pues, como también tenemos teóricas, ¿no?, desde, por supuesto, la América Latina, ¿no?, Gloria Anzaldúa, por ejemplo, o entre otras personas, ¿no?, que hablan de, y mujeres, ¿no?, que hablan de esa María Lugones, que hablan de esa decolonialidad del saber y del ser, y también del género, ¿no? Y que esto también, al fin y al cabo, podemos entender que el género puede ser también una construcción colonial, ¿no? Os invito a leerla si no lo habéis hecho. Y bueno, creo que hablar de Palestina también, y en este caso, ¿no?, desde donde me sitúo como mujer palestina, y del derecho al retorno, es prioritario. Por eso he llamado esta charla Haq al-Auda, que es el derecho al retorno, y considero que este derecho al retorno debe ser, ¿no?, y así ha sido, es y será hasta la liberación de toda Palestina, por la reivindicación pasada y presente de la causa palestina, y no la llamo futura, porque creo que la liberación de Palestina cada vez está más cerca, por mucho que nos intenten vender, ¿no?, que bueno, al final Israel está ganando, ¿no?, las narrativas, o Israel está ganando una guerra que no es guerra, pero bueno, creo que al final todo proceso colonial ha tenido un fin a lo largo de la historia, y que al fin, si entendemos un poco y leemos la historia realmente, este proceso colonial también va a tener un fin, ¿no? Es verdad que ahora mismo tenemos dos ejemplos muy importantes a lo largo de la historia. Uno de ellos es la liberación, ¿no?, el proceso, ¿no?, de liberación de Sudáfrica, y tenemos el proceso de liberación de Argelia, ¿no? Y creo que por muy triste y dolorosa que sea la realidad que estamos habitando, y que la habitamos también desde esta parte del mundo,
y que nos une, ¿no? Que la tenemos más cerca a Palestina de lo que pensamos, a la otra orilla del Mediterráneo, pues que al final pues sí que va a ser, pues como estamos viendo, un proceso de liberación doloroso que se va a saldar y se ha saldado miles de vidas, y como tenemos el ejemplo de Argelia, que es conocida como esa revolución del millón de personas mártires, creo que también, ¿no? Entendiendo también el contexto y lo que puede significar una persona mártir, tanto para aquellas personas que practican el Islam como las que no lo practican, creo que es un término muy, muy empoderante, y donde también las mujeres tienen un peso muy fuerte, ¿no? Entendiendo que las mujeres palestinas no solamente en la vida diaria, ¿no? Y que son quienes sostienen la identidad palestina y la lucha, sino que también las mujeres palestinas y disidencias están ahí, tienen sus papeles, y especialmente las mujeres han tenido también un rol muy importante en la lucha armada, ¿no? Y por supuesto una lucha más que legítima, amparada por el propio derecho internacional, y bueno, cuya base fue la resolución 3070, ¿no? De la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero que luego a posterior hay otras resoluciones que también la amparan. Y hablo de resolución de las Naciones Unidas por muy controvertido que pueda ser y por muy hipócrita, ¿no? Que sabemos que pueda ser, ¿no? esta organización. Pues al fin y al cabo este derecho al retorno, como entiendo aquí, como hablo, ¿no? De lo que pretendo hablar en estos minutos, que al final el derecho al retorno, como ese derecho fundamental, ¿no? que atraviesa a más del 85% de la población palestina, es un derecho también que está amparado por la propia resolución de las Naciones Unidas. No sé si aquí sabéis un poquito, ¿no? del derecho al retorno, pero muchas veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida y pensamos que el 7 de octubre empieza todo, y yo lo que quiero hacer es volver atrás, volver a la raíz, ¿no? Del problema, ¿no? Con la colonización sionista, y por qué el derecho al retorno es la principal reivindicación, y no solamente... Por eso está muy conectado cuando hablamos de esa Palestina libre del río al mar, ¿no? Porque al fin y al cabo, hasta que no se produzca ese derecho al retorno, no va a haber ningún tipo de justicia, y bueno, creo que es la reivindicación principal que hemos de hacer también desde todos los espacios. La Nakba y la creación del Estado de Israel, como vemos aquí en el mapa, ¿no? Pues la Nakba es conocida como esa catástrofe en 1948 y tiene una consecuencia fundamental. La consecuencia más directa de la Nakba, gracias. La consecuencia más directa de la Nakba, no lo estabais viendo, ahora sí, perdonad, es pues el desplazamiento forzoso de más de 750.000, entre los 750.000 y 800.000 personas palestinas nativas que habitaban, ¿no? esa Palestina histórica. Y no solamente, ¿no? este desplazamiento, sino también la destrucción de más de 600 aldeas, un proceso de judeización e israelización de toda Palestina, de europeización también, y por supuesto el asesinato de más de 13.000 personas. ¿Por qué hablo siempre de este conocimiento situado? Y vuelvo a lo que decía al principio. Creo que es vital hablar desde una misma, porque en muchas ocasiones se niegan, ¿no? Y se dice que las experiencias no pueden ser parte de la historia. O sea, no pueden ser parte de la historia, no unas experiencias individuales, y tampoco pueden ser parte de la academia. Pero la antropología feminista crítica lo que hace es recuperar esas experiencias individuales que también son parte y experiencias de procesos colectivos. Yo soy parte, ¿no? de una familia refugiada, una familia que fue expulsada en 1948-49 de una ciudad llamada Rambla, que hoy día, ¿no? ese derecho internacional a través de la resolución 181 de la Asamblea General pues reconoce, ¿no? con tan solo 33 países votando a favor, que esa Palestina histórica tiene que dividirse en dos, y que la ciudad de donde yo vengo pues pasa a ser parte para mí y para las personas
palestinas, yo creo que gran parte de las personas palestinas, diría la mayoría, esto sí, hay un consenso, porque existe siempre, ¿no?, esa reivindicación de retornar, pues entendemos y nos reconocemos como Israel, ¿no?, porque es donde también queremos volver, ¿no? Y también Palestina entendemos que tiene mucho peso. O sea, el decir Palestina quiere decir reconocer la diversidad y abrazar la cosa que el Estado sionista de Israel y genocida pues no lo hace, ¿no? Y tiende siempre a homogeneizar esa población, lo cual no hacemos nosotras ni nosotros. Y es importante, ¿no?, volver a mi historia, porque es parte también una historia de las 7 y pico millones de historias que podemos ver en la actualidad, ¿no? Porque hoy día dentro, o sea, vamos a entender que había alrededor de 1,5 millones de personas palestinas en la Palestina histórica en este momento, en 1948, y diréis, vale, ahora ¿cuánta gente palestina hay en el mundo? Si en este momento había 750.000, pues igual hay menos, ¿no? Porque entre la gente que han expulsado, entre la gente que han matado, entre la gente que han torturado, pues igual hay menos. Pues no. En este caso, la reproducción ha sido una lucha total también de las mujeres. También hay que dejar esa forma de entender el feminismo hegemónico, ¿no? Donde, vale, para ciertos contextos podemos entender que la reproducción, por supuesto, es una cuestión muy utilizada políticamente por el Estado, pero en este caso, en una lucha de liberación nacional, las mujeres palestinas también asumen que esa reproducción es parte de una lucha colectiva. Y hoy día, entre esas 750.000 personas expulsadas y esas 13.000 personas asesinadas que conformaban en aquel momento, más o menos, ¿no?, más las que se quedaron, ¿no?, hay 1,5 millones, hoy día somos alrededor de 14 millones de personas. O sea, hemos doblado el número de personas palestinas, y por eso Israel tiene miedo, por eso Israel no reconoce ese derecho al retorno, porque alega constantemente que la demografía es un peligro, cuando en realidad no, porque hemos visto también a su vez que Israel permite el derecho al retorno, y así lo llama con la ley al retorno establecida en 1950 o 1952, entre esa fecha, de retornar a cualquier persona judía que pueda alegar y que pueda demostrar que es judía, le permite retornar a ese mal llamado Estado de Israel, ¿no? Entonces, si para esa gente que no tiene nada que ver y no conoce esa tierra es permitido volver a la Palestina histórica, ¿por qué a nosotras, que entendemos la tierra, la abrazamos y tenemos esa conexión con ella como personas también nativas, por qué no se nos deja, ¿no? Y ahí se deriva un poco ese argumento que utiliza constantemente todos los gobiernos israelíes, sean más o menos progresistas según cómo se ha construido, ¿no?, dentro de esa narrativa de nuevo eurocéntrica y orientalista, como lo llamaba Edward Said, ¿no?, dentro de ese orientalismo en el que entendemos que lo otro es algo que no es civilizado, que no tiene pensamiento, que es bárbaro, ¿no? Entonces podemos hablar, ¿no?, de que hoy día hay 14 millones de personas palestinas esperando retornar o esperando también, según esa resolución 191, compensaciones, ¿no?, y que se le haga justicia, ¿no?, una justicia tanto pueda ser económica como moral, por los daños no materiales, pero también por los daños morales, ¿no?, por todos esos daños de haber sido expulsadas de sus hogares y estar en campos para personas refugiadas durante más de 7 décadas, ¿no? Y entonces, esto es una de las principales reivindicaciones del derecho al retorno. ¿Qué ocurre? Que, como decía, Israel constantemente niega que ha cometido un genocidio en 1948, niega la Nakba, niega que ha expulsado a esas personas, lo llama transferencia a esa expulsión forzosa para eufemísticamente evadir cualquier responsabilidad, y hasta el día de hoy muy poco se ha hecho para que esas personas vuelvan. De hecho, ha habido como alrededor de 300, de un número muy reducido de personas que en algún momento se le dio la opción de volver porque era parte de esa, como llamaban, reagrupación familiar, ¿no? Esas familias que habían quedado divididas sobre todo en la Palestina del 48, el mal llamado Israel, y bueno, de hecho esas personas cuando intentaron volver después de 1948 fue muy difícil, ¿no? Vieron que eso no era parte de la Palestina histórica, que había un proceso colonial, ¿no?, que administraba la Palestina histórica, y de hecho esas personas que intentaron volver dentro de esa figura, ¿no?, de la reagrupación familiar, pues volvieron al Líbano, generalmente porque eran del Líbano estas personas sobre todo, y o sea que estaban en campos para personas refugiadas en el Líbano, y bueno, finalmente
volvieron a esos campos porque no se sentían que podían convivir, ¿no? con esos colonos y esas personas colonas, ¿no? Pasa, porfa, Abel, gracias. ¿Por qué hablo de nuevo de ese derecho al retorno? Estas imágenes podríamos entender que son quizás imágenes, si no estuvieran en blanco y negro, de ese genocidio acelerado en la Palestina, en Gaza, ¿no? En la Gaza ocupada, a partir del 7 de octubre. Pero estas no son imágenes del 7 de octubre, posteriores al 7 de octubre. Estas son imágenes, como vemos, del archivo de la UNRWA, que es la Agencia para Personas Refugiadas, ¿no? de las Naciones Unidas, que de hecho se constituye a través también de una resolución y bueno, es una agencia específicamente para las personas refugiadas, lo cual no existe para no es ACNUR quien opera generalmente ni quien se hace responsable de todos esos desplazamientos, sino que en este caso es la UNRWA, ¿no? y que se establece porque lo que había ocurrido era bueno, impensable, ¿no? Alguien tenía que hacerse cargo y por supuesto pues el mandato británico, que es quien básicamente había dejado tirada a la población palestina, pues dice, bueno, también en cierto modo yo creo que sí que existe ese sentimiento, ¿no? de culpa y de responsabilidad. Entonces se crea la UNRWA para resolver ese pequeño problema, como, bueno, o gran problema, pero que pensaban que iba a ser a corto plazo, con un mandato cortoplacista de unos 5 años, pensaba que iban a durar, pero 7, casi 8 décadas después, todavía la UNRWA opera en 4 países, que son Líbano, Siria, Jordania y dentro de la propia Palestina histórica, ¿no? donde la gente son personas refugiadas, pero también le llaman desplazadas internas, ¿no? Que esto un poco de nuevo pues para quitarle peso a algo que realmente de nuevo son personas refugiadas en la misma Palestina histórica. Recordamos que alrededor de un 80% de las personas palestinas son personas refugiadas. Alrededor del 75% de las personas en la franja de Gaza, bueno, en Gaza en general, ya eran personas refugiadas antes del 7 de octubre. Entonces, estas personas han sido desplazadas de nuevo en numerosas ocasiones desde el 7 de octubre. Se han convertido en desplazadas forzosamente en numerosas ocasiones desde el 7 de octubre. Y aquí lo vemos, ¿no? Vemos que tenemos una memoria, hay que recuperar esa memoria, que al fin y al cabo también Israel intenta pues generarnos el genocidio, pues tiene numerosas aristas, entre otras el memoricidio, ¿no? Intentar borrar esa memoria y por eso hay que recuperar estas imágenes y hay que hacer memoria, hay que hablar de Palestina antes del 7 de octubre y no desde el 7 de octubre. En la academia, a raíz del 7 de octubre ha habido muchísima producción sobre la cuestión palestina. ¿Y dónde estaban todas esas personas antes del 7 de octubre, ¿no? Y de nuevo hacen un análisis desde el 7 de octubre como si todo comenzara el 7 de octubre, para de nuevo criminalizar a las resistencias palestinas, ¿no? Y las resistencias palestinas son resistencias palestinas. Puede que nos gusten más la lucha armada, puede que entendamos que no, hay quienes entienden que la lucha armada no es el camino. A mí no me importa cuál cree la gente que es el camino, porque eso lo tiene que decidir el pueblo palestino, eso lo tiene que decir la gente palestina que está dentro de la Palestina histórica y que se está jugando el pellejo, esa gente que está sufriendo directamente y que, como digo, todas las personas palestinas, casi todas las personas palestinas hemos perdido. Mi abuelo fue asesinado en 1948, cuando mi padre acababa de nacer, donde mi abuela, ella sola, por eso hablo, ¿no?, de ese papel fundamental de las mujeres, ella sola sacó a mi padre y a su hermano con muy poquitos años y se fueron de Jordania a Jordania, luego a Gaza, de donde era mi abuela, ¿no? Oriunda de Gaza. Entonces, al fin y al cabo, el pueblo palestino quien debe de decidir cuáles son las armas a tomar, ¿no? Ya sea, y todas conviven, ¿no? En Palestina vemos cómo hay gente que lucha desde esa no violencia hasta otra gente que entiende que la violencia y que la lucha armada es el camino también. Y vemos que verdaderamente cuando tenemos cartas, o sea, cuando las resistencias palestinas llevan a cabo la operación del 7 de octubre, es cuando tenemos otro as. Ya había pasado en el año 2011, alrededor creo que era en 2011, cuando de nuevo las resistencias palestinas, que son muy diversas, habían habían capturado a ciertas personas
y personas, sobre todo personas importantes del ámbito de esa seguridad y defensa que llaman, ¿no? De esas fuerzas de seguridad y defensa, que de nuevo no son fuerzas de seguridad y defensa, son fuerzas de ocupación, porque entendemos que la ocupación no comienza en 1967 como nos quiere hacer creer las Naciones Unidas mismamente, ¿no? No, la ocupación empieza desde temprano, empieza desde que el mandato británico se va y le deja totalmente, ¿no? Le da vía verde a otro poder colonial para que siga administrando la Palestina histórica. Entonces, en 2011 ya hubo un intercambio de personas, me da igual, pero si vamos a llamar rehenes, llamamos rehenes a todas, y si vamos a llamar las presas, vamos a llamar las presas a todas. Entonces, no puede haber esa equidistancia en el lenguaje, no podemos crear esta equidistancia que deshumaniza también al pueblo palestino constantemente. Esas resistencias palestinas que tanto se criminalizan consiguieron que miles de personas presas palestinas fueran puestas en libertad en el 2011. Y de nuevo, ¿qué ocurre? Que el 7 de octubre pues ocurrió de nuevo una operación similar en la que capturaron a muchas personas, gran parte de ellas habían hecho el servicio militar, gran parte de esas personas tenían una responsabilidad directa en el genocidio y en esa limpieza étnica, por tanto son personas responsables o corresponsables, como las queramos llamar, ¿no? de lo que estaba pasando. Entonces, de nuevo, las resistencias tienen un as sobre la manga y no podemos presionar a las resistencias palestinas, porque presionar a las resistencias palestinas que devuelvan esos mal llamados rehenes quiere decir que estamos ahogando al pueblo palestino con la única carta que tienen, porque las personas presas palestinas, quienes están en las cárceles desde hace décadas, también condenadas a cadena perpetua en ese mal llamado Israel, esas personas, que muchas de ellas tampoco han tenido un juicio, ¿no? Y no tienen ni una causa de arresto, esas personas son personas lideresas de la sociedad palestina que están encarceladas para que no podamos llevar a cabo nuestras propias revoluciones y nuestra propia liberación. Entonces hay que entender por qué la lucha de las personas presas palestinas es tan importante. O sea, por qué hay miles de personas palestinas presas, por qué hay alrededor del 7 de octubre, a partir del 7 de octubre, si había alrededor de 4.000, 5.000 personas presas en las cárceles no sionistas, ¿por qué ese número se duplica en tan solo un año? ¿Por qué tenemos alrededor de 10.000 personas palestinas presas en las cárceles? Esto es la lucha que tenemos es real, ¿no? Que está muy basada en la cuestión de las personas presas, porque nuestros liderazgos están atados y atadas, ¿no? Y de nuevo vemos como la población palestina fue expulsada no solamente en el 48, ha sido desplazada forzosamente de forma continua en todas estas décadas, y cómo también las personas palestinas desde el minuto 1 reivindicaban ese derecho al retorno. Si la población expulsada Palestina fue expulsada alrededor de 1948, a los pocos meses esta población ya estaba reivindicando ese derecho a volver. Esa población sigue con derechos muy básicos en otros sitios, en otros lugares, ¿no? Sobre todo fronterizos, esperando volver, y están reivindicando décadas después ese derecho a volver. Y esas personas no van a parar de reivindicar ese derecho por todas las luchas a su alcance hasta volver, porque ahí está el kit de la cuestión, ¿no? De entender cuál es la forma de liberar a Palestina y cuál es la solución a esa problemática. No está en hablar continuamente de uno o dos estados. Yo creo que ese debate pues se ha quedado un poco obsoleto, que ha vuelto a la palestra de nuevo porque le interesa también al Estado sionista, pero vemos que no hay forma de negociar con el sionismo. Con el sionismo no se negocia. Esto lo decía el otro día una compañera, ¿no? Lucía en Granada, una compañera a la que quiero mucho y admiro, ¿no? Es que es como el fascismo. Con el fascismo no se negocia, al fascismo se le combate, ¿no? Y lo mismo hablamos del sionismo. No nos podemos esperar que nos sentemos con la persona que nos oprima. Eso es normalizar también la opresión, normalizar la violencia. Por ello, de nuevo, el debate está en ejercer ese derecho al retorno que está amparado por la propia comunidad internacional de forma muy hipócrita, ¿no? Y pasa, por fin, de nuevo, aquí tenemos, ¿no? Anteriormente veíamos las playas de Gaza, gente que se iba de Gaza, en las otras imágenes, ¿no? En pequeños botes hacia diferentes partes, ¿no? Líbano o Egipto.
por ejemplo, pero bueno, aquí también vemos de nuevo una casa destruida en el 67 en Gaza, y he cogido imágenes de Gaza, pero con ello no quiero decir que dejemos de hablar de toda la Palestina histórica y todas las opresiones que se sufren. Es decir, el genocidio no ha parado. En Tulkarem y en Jenin, 2 ciudades de Cisjordania, hay más de 40.000 personas que han sido desplazadas durante meses. O sea, esas personas que habitaban, ¿no?, esos campos para personas refugiadas, esas personas se han quedado sin ningún tipo de hogar, ¿no?, ningún tipo de cobijo. Y eso está pasando en la Cisjordania ocupada, eso no está pasando en Gaza. Entonces, el sionismo, por supuesto, a la vez de que está, ¿no?, masacrando a la población en Gaza, y donde cuando ponemos la mirada en Gaza no deja también de ejercer violencia y de ejercer su poder en el resto de la Palestina histórica, dividiéndola y dividiendo las formas, ¿no? Por eso cada persona palestina con la que pueda hablar tiene muchas experiencias diferentes. Porque esto es el plan, este es el plan del sionismo, ¿no? Ese divide y vencerá que ha sido su mantra, ¿no?, desde el comienzo. Y aquí de nuevo pues vemos esa destrucción que posiblemente podría ser, si no lo viéramos en blanco y negro, perfectamente una imagen de hoy día, ¿no?, en Gaza. En la siguiente diapositiva también de nuevo podemos ver diferentes imágenes de un centro ¿no?, de la UNRWA, un centro médico en 1900, la anterior, sí. Eso, ahí en 1971. También en Gaza, vemos de nuevo en Gaza cómo también, ¿no?, la primera intifada fue muy importante, donde de nuevo vemos violencia que ejerce el Estado sionista. En 2012, ¿no?, que ya esta foto es en color, y podemos ver, ¿no?, que de nuevo los objetivos del Estado sionista no eran la resistencia. Los objetivos siempre han sido la población civil, siempre han sido las mujeres, y siempre ha sido la infancia, porque no quieren que haya un traspaso de identidad, ¿no?, donde las mujeres tienen ese papel súper importante de transmitir la identidad a las nuevas generaciones, ¿no? Y de nuevo ponemos sobre la mesa la importancia de las mujeres palestinas, ¿no?, como donde saben perfectamente que tienen un papel importante transmitiendo la identidad en la lucha armada, en la lucha no armada, y también pues esa forma, como por ejemplo ¿no?, donde la reproducción es una forma política de liberación nacional, en este caso del pueblo, ¿no?, que lo elige, que también esas mujeres son conscientes de sus cuerpos, son conscientes de sus cuerpos, ¿no? Entonces, los colegios, ¿no?, de la UNRWA, en este caso, que seguramente será un colegio de la UNRWA, pues o no, bueno, si no pone de la UNRWA, en este caso no será de la UNRWA, pero también ya desde el principio había colegios de la UNRWA, fue objeto, ¿no?, en el año 2012 y anteriormente. Y luego vemos otra imagen abajo, ¿no?, las primeras elecciones generales en Gaza en el año 1996, ¿no?, que esto es importante, ¿no? También hay procesos. ¿Qué ocurre? Que los procesos democráticos en Palestina, en la Palestina histórica, pues no gustan a Occidente, a ese mal llamado también Occidente, esa forma de construir Occidente y Oriente como otra otredad totalmente diferente. En 2006 Hamas ganó las elecciones democráticamente en Gaza, pero esto no gustó a este Occidente, ¿no? Por tanto, por supuesto que una forma de interferir, ¿no?, en unas elecciones, pues por parte de esos poderes orientalistas y coloniales, porque también el Islam tiene un papel muy importante en la sociedad palestina, pero no olvidemos que casi mitad de la población palestina está fuera de la Palestina histórica. O sea, esa gente es muy diversa también. Hay personas LGTBI, esto, bueno, en un espacio donde lo compartía, varios colectivos sionistas se hacían eco de mi frase, ¿no?, de que a Palestina le habita la diversidad. Y se reían, ¿no?, se mofaban de mí porque decían que diversidad. Yo siempre lo cuento, siempre creo que muchas familias palestinas tenemos personas, ¿no?, LGTBI, tenemos personas trans, creo que entendemos esa diversidad. Hay diversidad de religiones, hay diversidad de ideologías,
y entendemos esa diversidad, entendemos que Palestina es fruto de esa diversidad, ¿no? Y el análisis no solamente la Palestina histórica, es que las personas palestinas están mucho más allá de la frontera porque es lo que ha conseguido el Estado sionista y esa ocupación, ¿no? Y ese colonialismo, y muchas veces cuando hacemos ese análisis directamente invisibilizamos a las personas que están en los campamentos en el Líbano, en Jordania, personas que están en los campamentos en Siria, que han sufrido también otras expulsiones o que debido a la situación que ha afectado Siria durante estas últimas décadas, pues han tenido de nuevo que refugiarse en otros países, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo, ¿no?, invisibilizar toda la diversidad que tiene Palestina, ¿no?, todo lo diversas y diversos que somos. Entonces, bueno, en la siguiente, de nuevo, diapositiva vemos un poco esa distribución. Hubo una masacre, que era la masacre de la harina, conocida como la masacre de la harina, en este año y medio, donde se bombardeó a las personas civiles palestinas mientras cogían esa ayuda que llegaban en paracaídas por ese increíble Estado jordano, al que tenemos que agradecerle totalmente su bondad y su humanitarismo, ¿no? Porque, bueno, no sé, pero aquellos vídeos que yo veía al rey, ¿no?, de Jordania con su traje militar, que parecía, ¿no?, que iba en los aviones, que parecía que iba a rescatar a la población palestina y que la iba a salvar y que va de nuevo a a utilizar también, pues, la arma, ¿no?, como utiliza el sionismo de Estados Unidos. También Palestina tiene derecho a que el resto de países le apoyen, lo que pasa es que no son lo suficientemente valientes, y Jordania, obviamente, en este caso, yo creo que si hay alguien que no lo sabe, pues se lo digo, pero Jordania es totalmente cómplice de ese sionismo. De hecho, tiene gran parte de responsabilidad de que Palestina a día de hoy esté como está, ¿no? Y no el padre, no este rey, sino el anterior, el padre, es conocido por haber vendido, ¿no?, Palestina, por haber tenido unos acuerdos secretos con ciertas personalidades importantes, pues, sionistas, ¿no?, y dentro de ese colonialismo. Entonces, bueno, esta triste masacre de la harina, donde bastante gente palestina de nuevo fue asesinada porque solamente intentaban llegar a coger productos, ¿no?, alimentos básicos para alimentar a su hijo, a su hija e hija, finalmente no pudieron, ¿no?, no lo alcanzaron porque fueron asesinados, no solamente por disparos israelíes, sino también porque los propios paracaídas de esa gente increíble, ¿no?, de ese increíble Estado jordano, ¿no?, le cayeron en la cabeza. Esos paracaídas con comida les cayeron en la cabeza a más de una persona y asesinaron a más de una persona en Palestina, ¿no? Entonces, bueno, al final de heroico poco tiene el rey de Jordania, la monarquía jordana y el resto de monarquías, ¿no?, del mundo árabe, que creo, ¿no?, que es importantísimo también señalarla y criminalizarla, porque todo el 7 de octubre también empezó por esa normalización de los países árabes, ¿no?, de esos países árabo-parlantes que intentaban normalizar y legitimar de nuevo al sionismo, ¿no?, a este proyecto colonial, y de nuevo la resistencia entendieron que había que hacer algo, no solamente para liberar a sus presas palestinas, esas personas presas que llevaban décadas, sino también para parar esa normalización por parte de esos países que se consideraban aliados, ¿no?, en algún momento de la historia, y que prácticamente pues solo hemos visto la contestación, en este caso de Hezbollah como facción, ¿no?, en el Líbano, o de los Houthiyyin, de los hutíes en el Yemen, ¿no? Entonces no es siquiera tampoco el país per se, pero hay facciones que sí que han mostrado su apoyo a Palestina, por muy controvertidas que sean sus figuras en los propios países, ¿no? De nuevo vemos aquí ¿no?, un checkpoint en el año 1992 en Gaza. En aquel momento, Gaza estaba ocupada directamente, quiero decir que había colonos viviendo en Gaza, y gracias también al papel de las resistencias palestinas, esos colonos dejaron Gaza, ¿no? Gaza era uno de los pocos sitios en toda Palestina ocupada donde no había colonia. Y de nuevo, a raíz del 7 de octubre, el ejército sionista entra a Gaza y de forma, la invade, ¿no?, de forma terrestre también, ¿no? Y lo que vemos que también de nuevo ahora pues quiere llevarlo a cabo.
Entonces, bueno, son checkpoints que mucha gente creerá, ¿no?, que solamente Cisjordania, pero de nuevo que también estaban en Gaza, ¿no? Esos checkpoints que le impedían a la gente entrar y salir, ¿no?, esa libertad de movimiento. En la siguiente diapositiva, de nuevo, vemos una niña, ¿no?, en el año 2017 mirando ese edificio destruido. En 2012, perdón, y luego también vemos la foto de la derecha en 2014, ¿no?, más destrucción de Gaza. Es decir, que Gaza no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de violencia. Es verdad que ha escalado la violencia, ¿no?, donde las personas que han sido asesinadas han sido muchas más que en otras ocasiones. Es verdad que también Israel tiene una potencia, es potencia, ¿no?, en temas en material bélico, gracias, sobre todo recordemos, a países como los que componen esa Unión Europea, que siguen mandándole armas y financian ese genocidio. Y de nuevo, pues desde los movimientos hablamos de esa importancia de llevar a cabo un embargo de armas, ¿no? La RESCOP, que es esa red de solidaridad contra la ocupación en Palestina, ha estado luchando, ¿no?, que la componen más de medio centenar de asociaciones, organizaciones, tanto civiles como políticas, sociales y políticas, han instado al gobierno, en este caso del Estado español, a que deje de vender armas al Estado sionista, y hasta el día de hoy vemos que eso no se ha cumplido, que el gobierno miente al respecto. Entonces, bueno, había un dato escalofriante que decía que si el mundo, ¿no?, dejara de comprar y vender armas al Estado sionista, en tan solo 7 días Israel dejaría de tener el poder para hacer lo que está haciendo. O sea, imaginad hasta tal punto, ¿no? O sea, en 2 semanas veríamos que Israel no tendría fuerza, más fuerza. De hecho, muchos tanques, esos tanques blindados, fueron derribados por las propias resistencias palestinas en este año y medio, con poco material que tienen. El material que tienen básicamente es de fabricación casera. O sea, son el material que han creado estas mismas personas y que no tienen miedo al sionismo, que saben que la liberación, y esto también lo vemos en Libia con la figura de Omar al-Mukhtar, que fueron personas que entendían que a la colonización se le combate, y se les combate con todos los medios al alcance. Y de nuevo, esas narrativas van a generar siempre, pues, una criminalización hacia esas resistencias palestinas, ¿no? Pero creo que nadie tiene el derecho de criminalizar a las resistencias palestinas. De nuevo, les guste más o menos la lucha armada en este caso. Aquí en la siguiente imagen vemos de nuevo un checkpoint, en este caso, ¿no?, en Rafah, en el año 2023, ya esto sí no es más reciente. De nuevo vemos que la movilidad es difícil, vemos que ya no solamente ha sitiado por mar, tierra y aire, ¿no?, como lo hacía desde 2007 Israel a la población palestina de Gaza, sino que ahora también le impide a la mayor parte de la población que pueda salir de la frontera, ¿no? Y aquí de nuevo, esto nos suena, ¿no?, al derecho a migrar. Todas las personas en el mundo deberían de tener ese derecho a migrar. Migrar no debería de ser un privilegio como lo es. Y vemos que constantemente a la población palestina se le impide esa libertad de poder moverse y de poder refugiarse, ¿no? Ese derecho a refugiarse, no solamente migrar en este caso por cuestiones que puedan ser económicas, sino ya va más allá y es por cuestiones de supervivencia, y que todo el mundo tiene derecho a migrar. ¿Y por qué pongo yo esta figura del año 2023? Porque me gusta mucho, de nuevo, hablar, ¿no?, desde mi persona y mi experiencia, que mucha gente palestina puede identificarse con ella y yo puedo identificarme con sus propias experiencias de vida. Y en la siguiente imagen vemos, pues, una fotografía de mi abuela, que ha nacido en 1922, nació en 1922 en Gaza, que tuvo que pedir un visado para poder entrar a su tierra, ¿no? Ella, una palestina nativa, que nacida y crecida en Palestina, y que le impide poder entrar a su tierra cuando le da la gana. Y ahí, pues, mi pasaporte en el año 2016, cuando me impiden también entrar a Palestina como persona palestina. Simplemente, mucha gente, ¿no?, me dice, ¿pero por qué no te dejaron entrar a Palestina? Pues la respuesta es muy simple, es que no hay que pensarlo mucho. O sea, yo tengo un apellido que es un apellido palestino, que tengo familia palestina, y da igual si yo conozco a mi familia, si yo tengo relación con mi familia, da igual, porque esto
Israel lo interpreta como un peligro, por pequeño que sea, ¿no? Es que porque el retorno es un peligro. Porque sabemos que retornar es lo que le produce urticaria, ¿no?, al Estado sionista, porque sabe que el retorno es la única salida de la liberación, ¿no? Hasta que no, para solventar la situación nuestra, la única salida es ese retorno. De nuevo, en la siguiente imagen vemos que el objetivo, llegamos a una conclusión, ¿no?, de todo ello, y es que, vale, organizaciones como Amnistía Internacional, alrededor creo que era en 2021 más o menos, es cuando dice, vale, Israel es un régimen de apartheid. Esto quiere decir que es como pasó en Sudáfrica, pues Israel discrimina al pueblo palestino. Lo discrimina, bueno, hay calles que la propia población palestina no puede utilizar, los propios palestinos con ciudadanía israelí no tienen derecho a muchas cosas, ¿no? Son personas ciudadanas de segunda clase o tercera y bueno, no teníamos de nuevo que esperar a Amnistía Internacional para que nos dijera esto. Ya muchas organizaciones sociales y políticas palestinas habían denunciado y habían dicho que lo que ocurría en Palestina era un sistema total de apartheid, ¿no?, de discriminación total a esa población nativa, como ocurría en Sudáfrica. Pero bueno, de nuevo, pues en este caso sí hay ciertas organizaciones blancas, tristemente, que nos ayudan pues a legitimar las palabras de la población nativa, cuando en realidad es cierto que no deberíamos de esperar a eso, ¿no? Deberíamos de escuchar más a esa gente, a esa población que de dentro nos están diciendo, oye, que aquí se está llevando a cabo una limpieza étnica, aquí se está llevando a cabo un régimen de apartheid. Y de nuevo, esto es una limpieza étnica, ¿no? No desde ahora, desde el 7 de octubre, sino desde que se instala este sionismo, ¿no?, este proyecto colonial en Palestina, en toda la Palestina histórica, y lleva a cabo pues continuamente esa limpieza étnica de todo el territorio, sin importar pues esos medios que utilice para expandirse colonialmente, ¿no? Y vemos esta imagen que creo que es de Latuf, ¿no?, este caricaturista brasileño, que hace unas caricaturas muy representativas y gráficas de lo que, y un resumen, ¿no?, muy claro de lo que significa esa limpieza étnica, ¿no? Y es barrer, ¿no?, dentro de esa paradoja, dentro de esa metáfora, ¿no?, utilizar pues una escoba, porque es como barrer un territorio de la propia población nativa que la lleva habitando miles de años. O sea, es que el pueblo palestino es el fruto de miles de años de mucha mezcla, ¿no?, de mucha diversidad. Y esta limpieza étnica, ¿no?, pues es básicamente pues todo lo que hemos contado, bueno, esa forma, ¿no?, que tiene, ¿no?, este sistema colonial de hacerse con el poder en toda regla, ¿no? Es básicamente esto. Y bueno, de nuevo, en el año 2021 el pueblo de Sheikh Jarrah, este pueblo en Jerusalén pues ahí veíamos muy clara una cosa, y es el poder también de los medios. Cuando hay dos personas, ¿no?, que en ese momento también adquieren mucha relevancia por el papel activista que tienen, y es la familia Al-Qurt, Muna Al-Qurt y Mohammed Al-Qurt, ¿no?, que son dos personas palestinas de la familia Al-Qurt que viven en Sheikh Jarrah, en esta ciudad de la Jerusalén ocupada, y de nuevo les llega una carta que, no como a otra familia en la misma zona, que le dice las autoridades israelíes que tienen que salir de sus casas porque van a ser expropiadas por el Estado, porque no les pertenece, ¿no?, dentro de lo que pueda llamarse esa legalidad israelí, que obviamente la construye un poder colonial. Entonces, ¿qué fiabilidad tiene, no? Obviamente, pues todo el derecho, todo el marco jurídico que utiliza Israel está basado en una cuestión colonial, que obviamente solo sirve a sus propios intereses. Y esta gente luchó, ¿no?, a través también de los medios de comunicación, hizo campañas muy fuertes, y gracias también a esa solidaridad internacional, que aquí es cuando quiero, ¿no?, un poco también conectarlo con ese internacionalismo, es cuando se consigue parar esa expropiación de casas, ¿no?, de cuando se consigue parar esa limpieza étnica de estas familias palestinas que se tengan que ir a otros lugares, ¿no? Entonces, la lucha internacional, esta lucha internacionalista, es clave para entender también la liberación de Palestina. En la siguiente imagen, bueno, ya he hablado un poco, ¿no?, de esos antecedentes y precedentes al 7 de octubre. Vemos un poco
por lo que habíamos hablado de la Nakba. Aquí tenemos esa Naksa, la primera intifada, la segunda intifada. Vemos cómo constantemente el pueblo palestino está en constante resistencia, ha resistido constantemente día a día, segundo a segundo, todo lo que le ha llegado, ¿no? Que no es fácil. O sea, el hacer frente a toda esta violencia, a todos estos marcos, y que tampoco no haya ningún estado casi del mundo que te apoye, que no haya o sea, que a pesar de esa solidaridad internacionalista no podamos frenar este sionismo y este proyecto colonial, a pesar de todos los esfuerzos, nos cuesta muchísimo, ¿no? Nos cuesta muchísimo el conseguir, ¿no? Cosas, pero siempre se consiguen cosas, y creo que es muy importante, por mucho que a veces nos sintamos muy impotentes ante todo lo que podamos hacer, ante todas las manifestaciones que estamos haciendo, y que el gobierno ni siquiera ha hecho lo que se le pedía, ¿no? Lo básico, que era cortar relaciones, ¿no? Ese embargo de armas, esas relaciones militares, ¿no? con el Estado sionista. A pesar de eso hay que seguir, o sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos salido a la calle, ¿no? Que es la pregunta que creo que tenemos que hacernos, ¿no? ¿A cuánta gente más hubieran asesinado, y hasta dónde hubiera llegado también ese proyecto colonial, ¿no? Que por supuesto esto es fruto, el haberle parado, ¿no? Los pies a esta potencia, no es solamente fruto de la resistencia, que en gran parte lo es, pero también es fruto de ese internacionalismo y de esa solidaridad internacionalista. Por eso creo que también es importantísimo no parar y entender que esa Nakba, que ese catástrofe que ocurrió en 1948, ese desastre es el precedente constante a todo lo que ocurre en Palestina, y que ningún análisis es un análisis, voy a llamarlo riguroso, si no entendemos que esa Nakba y no vamos a ese origen, ¿no? De ese establecimiento de la potencia colonial. La podemos de nuevo apreciar en esta diapositiva, de nuevo esa importancia de ese derecho al retorno. Y aquí es donde hemos de hacernos esa pregunta, ¿no? Reflexionar sobre quiénes son esas personas que tienen derecho a retornar a sus hogares, ¿no? Hay multitud de definiciones. Esta que pongo aquí, ¿no? Es de la UNRWA. Por ejemplo, ¿no? Que dice que es toda aquella palestina que en el 48 pues, fue expulsada, ¿no? Básicamente de su hogar entre junio del 46 y mayo del 48, ¿no? Que fueron expulsadas o perdieron sus medios de vida, ¿no? Por eso también hay gente palestina dentro de la Palestina histórica que ocurrió esto, y por tanto son personas refugiadas. Pero yo creo que esta definición se queda en algo muy simplista y reduccionista, porque también ¿qué ocurre con las personas que fueron expulsadas en 1967, esa mal llamada Guerra de los 6 días, ¿no? Que este derecho al retorno pues no es contemplado para esas personas, ¿no? Es como que no es válido, no es viable para esas personas en algunos sentidos, ¿no? Y que de hecho, por ejemplo, en el Líbano hay personas que fueron que se refugiaron en el Líbano tras el 67, y esas personas no tienen ningún tipo de derecho, ¿no? Si las personas del 48 que fueron expulsadas en el 48 tienen unos derechos muy básicos y le atiende la UNRWA, que esa agencia, las personas que fueron expulsadas en el 67 no tienen ningún tipo de asistencia, ni siquiera por parte de la UNRWA, ¿no? Entonces están en unas condiciones muy complicadas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, quien define que una persona refugiada, de nuevo, ¿no? Es ese derecho internacional muy blanco que surge de Occidente y con una forma muy orientalista de entender, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir más allá, ¿no? De quién es persona refugiada, y entender que también el fruto, ¿no? de la hija y las hijas de las personas refugiadas también tenemos derecho a retornar, pese a que el derecho internacional generalmente nos lo niega, ¿no? Porque claro, yo siempre lo digo, mi abuela falleció, mi padre falleció, y ahora ¿qué, no? Si mi padre era una persona que fue expulsada de la ciudad de Ramble, y yo como persona palestina, hija de, reivindico ese derecho a retornar también a mi hogar. Por eso digo que al fin y al cabo volver a reconstruir la historia, hay que volver a hacer memoria para no olvidar las luchas, ¿no? que tanto hicieron, pues en este caso, pues como personas como mi abuela o personas como mi padre, e incluso mi madre, ¿no? que aunque es de Granada, es una persona más palestina que algunas personas, diría, ¿no? Con más conciencia de persona palestina, como me gusta
gusta decir, ¿no? Que al final la blanquitud es algo que también nos encarna a más de una persona y no necesariamente está en las formas, ¿no? Con las que podamos vernos, sino que también hay personas, tristemente, y esto lo decía Fanon, ¿no? Donde la piel no nos hace ser personas con más conciencia que otros, no, puede que sí, pero no necesariamente. Entonces, esto es una de las cuestiones más importantes y que debemos reivindicar, ¿no? Ahí tenemos la Autoridad Nacional Palestina, que tiene una bueno, que es cooperacionista colaboracionista, perdón, con Israel, y podemos entender que de conciencia palestina tiene poco, ¿no? En esto, una organización que está para avalar las acciones de la potencia colonial, eso no representa realmente las reivindicaciones de la lucha, de la causa palestina, que se basan sobre todo en ese retorno, ¿no? Y que ya han olvidado y han dejado, ¿no? Y de hecho esas personas, sobre todo en el Líbano, en Siria y en Jordania un poco menos, pero sobre todo en Líbano y Siria, que no tienen bueno, Siria sí que tenía más derechos, pero bueno, ahora no sé también cómo este cambio pues va a afectar a las personas palestinas. Pero sí que es cierto bueno, que son las grandes personas olvidadas, ¿no? Esas personas que están en los campos y que nadie canaliza sus reivindicaciones como personas palestinas, ¿no? Lo político y las representaciones políticas no están para canalizar sus demandas, ¿no? Y bueno, también existe pues esa cuestión política del derecho al retorno, que es una línea roja tanto para el Estado sionista como para Palestina. En la siguiente diapositiva tenemos esto fue, bueno, elaboración, lo hice hace unos años, esta tabla, y aquí podemos ver un poco pues dónde opera la UNRWA, cuántos campos para personas refugiadas hay en cada uno de los países donde opera la UNRWA, por ejemplo en Gaza o en Jordania, y bueno, vemos cómo es asistencia, ¿no? Por parte de la UNRWA, que se establece a través de la resolución 302. La siguiente imagen, ¿no? Vemos aquí de una forma muy gráfica pues, los diferentes campos para personas refugiadas en Gaza. Por eso digo, ¿no? Que casi un 75% de la población en Gaza ya era personas refugiadas antes del 7 de octubre. Había alrededor de 1.784.028 personas palestinas gazatíes que ya eran o habían sido refugiadas o habían sido desplazadas de la Palestina histórica, y que de nuevo ¿no? Estas personas distribuidas en 8 campamentos de nuevo han sido desplazadas forzosamente, y seguramente hayan sido también de nuevo las personas más perjudicadas, ¿no? Sobre todo pues quienes estaban en el norte y tuvieron que desplazarse, ¿no? Que la única asistencia que recibía era de la UNRWA, y la UNRWA tampoco ha podido operar prácticamente desde el 7 de octubre en Gaza. Y creo que lo que puede definir Gaza en estos momentos es que para ese Estado sionista es un laboratorio, ha hecho de Gaza un laboratorio de experimentación humana y animal, pero no solamente Gaza, sino toda Palestina, ¿no? Como decía, esto es una foto del 25 de noviembre del 2023 en Gaza, pero de nuevo los tanques hace un mes alrededor también entraron en Tulkarem y en Jenin y no han dejado de entrar, ¿no? Por eso vemos esta foto y nos choca, pero tristemente esto también ocurre en Cisjordania. Lo que pasa que es que los medios no se hacen eco de eso, ¿no? He querido recoger varios testimonios. Esto es de una tesis doctoral que hizo una persona, ¿no? Creo que era de la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2015, y que recogió testimonios para su tesis doctoral respecto al tema del derecho al retorno, y decía, ¿no? Para entender que mi experiencia también forma parte de experiencias colectivas, de experiencias de otras personas, y que esto puede ser colectivizado de algún modo u otro, y que también hay cierto consenso en lo que en la reivindicación del derecho al retorno por toda esa gente que está malviviendo en los campos para personas refugiadas en los países fronterizos de la Palestina histórica. Y dice una persona a la que entrevista que ni en el Líbano, ni en la Muscata de Ramallah, ni en las Naciones Unidas van a gestionar políticas que le entreguen su derecho a vivir en dignidad. Y sin embargo, las personas refugiadas de los campamentos, ¿no? Habla de las personas refugiadas del
del 48, en lo único que siguen creyendo y sin desviarse de sus progenitores es el retorno. Todos y todas creemos que algún día se producirá el retorno a Palestina, decía esta persona, y creo que, bueno, en esta tesis se leen muchos testimonios de este estilo. En el año 2018-19 tuve la oportunidad de ir al Líbano y, bueno, yo hice un pequeño trabajo, ¿no?, sobre las personas refugiadas palestinas en el Líbano, que creo que son de las personas más olvidadas, ¿no?, en todo lo, ¿no?, dentro de las consecuencias que ha tenido la ocupación, ¿no?, y de las personas que más desamparadas, ¿no?, tanto por el marco jurídico como por los propios partidos, por las propias organizaciones, y me decían, ¿no?, que una de las personas a las que entrevisté, entendiendo y preguntándole qué significaba el retorno, qué significaban los campamentos para personas refugiadas, me decía que su campamento, ¿no?, en el que había crecido, había nacido y crecido, ahí en el Helwe, significaba Palestina, ¿no? Decía que aprendió lo que era Palestina allí y dice, vi una imagen de Jerusalén en un local de falafel y ahí aprendí lo que significaba Jerusalén, lo que era Jerusalén. El nombre de mi escuela era el Fallujah, ir al campo para personas refugiadas de uno a otro era como ir de un pueblo a otro de Palestina, ¿no? Incluso se podía notar en los propios acentos, ¿no?, de dónde provenía cada persona, ¿no?, porque se ha mantenido esos acentos también, ¿no?, y se ha entremezclado mucho pues, también con el acento libanés, pero bueno, se ha mantenido en gran parte. Cuando se le preguntaba a esta misma persona qué o quiénes no creía que limitaban su derecho al retorno, me respondió una cosa que bueno, que a mí me dejó bueno, creo que definía muy bien, ¿no?, lo que significa ese derecho al retorno y que no solamente hay un actor que lo limita, sino varios actores que lo limitan, ¿no?, elementos. Y decía, el sionismo es el principal limitante de nuestro derecho al retorno, con la complicidad de la comunidad internacional, pero también nosotras mismas, que principalmente somos quienes limitamos este derecho. Nadie nos priva de volver de alguna manera, como los fedayines, por ejemplo, o los revolucionarios. No tenemos nosotros mismos nos tenemos que movilizar para ello, ¿no? Nadie nos va a facilitar el derecho al retorno, sino que lo vamos a tener que tomar por la fuerza, como decía. Esta imagen forma parte de un museo, ¿no?, que está en el campo de Sabra y Shatila, o en las inmediaciones de Sabra y Shatila, y bueno, estas son algunas de las herramientas utilizadas por el Estado sionista en la masacre de Sabra y Shatila en 1982, cuando asesinó a más de 3.000 personas palestinas civiles, que la OLP se había ido, ¿no? Le habían dicho, bueno, si la OLP deja el Líbano, bueno, la población no va a tener que sufrir consecuencias, etcétera. Pues bueno, la OLP deja el Líbano y ocurre esto, ¿no? Prácticamente hay una masacre que es una de las masacres más conmemorada a día de hoy, porque bueno, significó también, como para algunas personas como las que entrevistaba, decía que en aquel momento la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, pues dejaron tirado al pueblo palestino, ¿no? Dejaron desamparadas totalmente a las personas palestinas que vivían en Líbano, en los campos, y asesinaron a más de 3.000 personas y nadie hizo justicia, ¿no? Y esto no solamente fue Israel, sino también quien lo llevó a cabo fue la falange libanesa, con el apoyo, por supuesto, de Israel. Entonces, creo que ese, ¿no?, el futuro del pueblo palestino no se solucionará hasta tanto en cuanto Israel no cumpla con esa legislación internacional, reconociendo por tanto los daños no solo materiales sino morales producidos en la Nakba y los sucesos consiguientes, ¿no?, y el derecho de las personas, sobre todo refugiadas, a volver a esos hogares. Y ya no os voy a dar más la vara, pero termino con esta frase en la última diapositiva. La anterior. Sí, que bueno, que es de una canción de Macklemore, por eso hablo de ese internacionalismo y que tenemos que utilizar todos los espacios posibles, tenemos que ocupar todos los espacios posibles, porque es legítimo, ¿no? Es que es una obligación, es un derecho, o debería de ser un derecho, y es una obligación
¿no? Dentro de también de la responsabilidad que tenemos aquí como potencia colonial que hemos sido y seguimos siendo, por ejemplo, ¿no? con el Sáhara Occidental. Tenemos que hablar no solamente de Palestina, sino de toda la responsabilidad que tenemos dentro del marco, ¿no? Dentro de ser parte también de la Unión Europea, dentro de ese continente europeo que continuamente ha despojado a millones de personas, que ha cometido genocidios y que a día de hoy todavía tenemos esa responsabilidad con nuestro pueblo hermano saharaui. Tenemos que hablar en todos los espacios posibles sobre todos estos genocidios que han tenido lugar o que están teniendo lugar, ¿no? Sobre todo esos procesos coloniales que siguen, que continúan totalmente, con total complicidad, sin ningún tipo de, con total impunidad, y que tenemos que interconectar, tenemos que conectar esas luchas, y hay muchos denominadores comunes muchos denominadores comunes que lo atraviesan, ¿no? Pues ya sea la causa palestina con el Sáhara Occidental, o también, pues como estamos hablando ahora, que es imprescindible hablar del Congo, es imprescindible hablar de Yemen, es imprescindible pues hablar de muchos pueblos, ¿no? que están siendo sometidos a diversos procesos violentos, genocidas, y que hay que interconectar esas luchas, hablar desde nuestros privilegios que los tenemos. Yo lo tengo como persona también granaína, como dentro de este Estado español, que al final del Estado español que tengo una nacionalidad que me permite y me da ciertos privilegios para no callarme, ¿no? Que si estuviéramos ahora mismo en Alemania, esta charla hubiera sido imposible, y aquí es posible porque lo hemos hecho también posible, porque no nos estamos callando y porque estamos ganando espacios que nos han sido arrebatados, ¿no? Entonces, este cantante, Macklemore, dice en una de sus últimas canciones que lo que dijimos que pasaría está pasando, ahora están marchando a casa, y eso es resiliencia. Millones celebran como si el mundo estuviera caminando con ellas y ellos, ¿no? En Palestina. Y no sé si podemos darle al play, no sé si nos va a dejar, porque tristemente pone que es para mayores de personas, de mayores de 18 años, porque hay imágenes que pueden ser violentas, que en realidad son imágenes que incomodan, ¿no? Mostrando pues ese genocidio, y por lo que un poco quizás igual no vamos a poder, no sé si escuchar un poquito, pero bueno, si no ahora lo vemos, si queréis. Con esto termino. También lo último, vengo de la Universidad de Granada, ahora tengo un contrato predoctoral con la Universidad de Granada, y bueno, esa lucha de la cual también ha sido gracias a esa referencia que ha sido la primera universidad, que fue la Universidad de Valencia, esa acampada de todo ese estudiantado, que nos motivó también a acampar a nosotras durante 13 días, y conseguimos pues algo que no se había conseguido hasta el momento, que era romper relaciones con el Estado sionista, relaciones académicas, y bueno, ha sido de ese corte de relaciones de lo más completo, ¿no? en muchos términos. Y bueno, tuvimos una denuncia, nos denunció un lobby sionista, y afortunadamente hemos ganado, y por eso creo que es importante que no pasarán esos discursos. Es primordial hablar de romper con esa narrativa hegemónica, y que lo estamos logrando. Por eso creo que hay que seguir luchando, y que viva Palestina libre y esa solidaridad internacionalista. Siento si me he alargado mucho, me enrollo mucho cuando hablo de Palestina, y me pasa continuamente. Creo que Estela por poco ya dirá que se vaya ya a Granada, que tanto, que se enrolla más que una persiana, lo sé. Tienes mucho que decir. Mucho más días necesitamos. Nada, son menos cuarto, a las 8 es el próximo Sí. punto, entonces si queréis, da un minuto si tenemos alguna pregunta. poner esto para luego cuando el equipo fuera. Vale, perfecto. Sí, era un poco para ver también las imágenes.
pero bueno, no pasa nada. Si tenéis cualquier pregunta, pues, bueno, o cualquier comentario, creo que también aquí estamos en un espacio bastante seguro. Es un espacio bueno, que hay muchos espacios que tenemos que seguir luchando y creo que aquí estamos dentro de esa solidaridad internacionalista que nos mueve y dentro de muchas luchas que nos atraviesan y que nos habitan. Entonces, bueno, si tenéis cualquier comentario, pues aquí estoy. Vale. No sé si os he dejado sin palabras porque me he enrollado mucho, pero bueno. Gracias. Muchas gracias. Estoy a vuestra disposición. Como decía Estela, estoy, ¿no?, en diversos colectivos, como especialmente en el que más me muevo en el BDS, en ese espacio de boicot, desinversiones y sanciones al Estado sionista, y también me muevo en Al-Yudur, que es esa juventud que se levanta por nuestros derechos, por ese derecho al retorno y por entender que las narrativas van mucho más allá de lo que nos hacen ver y entender que la lucha armada también es legítima, hacer pedagogía sobre algo que también es importante, que mucha gente le asusta, pero bueno, que tenemos que ver que los conceptos no se construyen solamente desde aquí, sino que desde otras partes del mundo, con términos como lo que pueda ser también por resistencia, términos como pueden ser también, por ejemplo, no sé, feminismo, o términos, no sé, diversos términos que adquieren otros matices, y eso es importante también hacer pedagogía sobre eso, porque a veces ese feminismo blanco, que a veces, ¿no?, ese feminismo en muchos lugares hegemónico todavía, pues tiende a homogeneizar mucho, ¿no?, las luchas, y eso invisibiliza también, ¿no?, pues por ejemplo lo que pueden llegar a hacer y cómo usan diferentes instrumentos y elementos del día a día las mujeres palestinas, ¿no? Entonces creo que es importante, pues, hacer frente a esa homogeneización, hacer frente y hablar de otros relatos desde otras posiciones. Entonces, bueno, si no hay más... Sí, a ver. Sí. Perdón, y aquí tenéis, antes, creo que es importante, de nuevo, hablar de conocimiento situado, este no es mi libro, yo no he escrito, no he llegado a tanto, pero sí que la compañera Estela, que es una persona referente aquí y en el Estado español, bueno, seguramente ya mucho más allá de solamente el Estado español, sino ha salido, ¿no? Pues cualquier frontera ha conseguido con este documental que hizo de Hijas de la Nakba, y que lo ha plasmado en este libro, y que además ha añadido 2 entrevistas que son fundamentales de otras mujeres palestinas de Gaza y Jerusalén Este, lo ha añadido a este libro. Y creo que bueno, que ha hecho un trabajo increíble desde esos activismos que nos mueven, ¿no?, donde no nos lucramos económicamente, sino que damos todo lo que tenemos porque entendemos que la justicia es lo que nos mueve y lo que nos atraviesa. Y bueno, su documental es una pasada, ¿no?, que lo hizo, ¿no?, con otra persona, con otra cámara que filmó. Entonces creo que han hecho un trabajo excelente, han plasmado voces de las mujeres palestinas que muchas veces se nos olvidan, y son experiencias, ¿no?, de vida, son historias orales, esas historias orales que hay que ponerlo sobre la mesa, esa importancia de escucha, ¿no?, de esas mujeres indígenas. Y por eso también creo que es importante, ¿no?, pues también ese comercio local, ese comercio justo, ¿no?, de comprar libros y ver, ¿no?, productos que son de la terreta en este caso, y que bueno, que son formas de conectar diferentes luchas, y que hasta el momento, pues lo académico se queda muchas veces en lo académico, y ella le da ese espacio a las mujeres palestinas, ¿no?, después de largo viaje a la Palestina histórica, ¿no?, y diferentes experiencias. Entonces creo que bueno, aquí está, por si queréis comprarlo. También os invito a ver el documental, que es Hijas de la Nakba, y bueno, aquí hay también diferentes cosas para ese BDS que se autofinancia, y que creo que es importante, pues, reivindicar todas esas luchas. Sin más, muchas gracias. Sí, solo decir eso, que queda más información sobre BDS, tenemos ahí fuera el puestecillo con QR, te voy a acceder a los grupos de información. También, bueno, queréis conocer a Estela, que está ahí también, la chica del documental del libro. Y eso es que el Hija de la Nava está libre en internet. Perdón, no es que quería yo mirar. Preparar esto para el siguiente acto. La huerta del Segura, cuando ríe una huerta